es eso de una sidroquedada, Lía? Anda que lo sabes, María, no disimules. Pues no es otra cosa que montar la fiesta, montar la folixa en torno a la sidra. Y es que además participar en una sidroquedada también tiene sus ventajas. Por ejemplo, se puede socializar, se puede degustar los productos típicos asturianos, se puede aprender a escanciar sidra, se puede ligar, pero sobre todo se puede uno reír mucho. Y es que además esta tarde nosotros vamos a participar en la de los nostálgicos. Y digo esto porque estas sidroquedadas son muy especiales, porque precisamente hace 8 años, un jueves, comenzaron a celebrarse este tipo de reuniones. Ya va por su 125 edición. Y dentro de unos minutos vamos a conocer a su creador, que es de Avilés y que nunca imaginó que una reunión en torno a la sidra diera para tanto. Pero para ir metiéndonos en el ambiente de la fiesta y para ir entendiendo la filosofía de la sidroquedada, nada mejor que conocer cuál es el encanto de la mano de sus protagonistas. Hemos venido porque nos gusta mucho Asturias, los chicos asturianos, y hemos venido pues a ver si se echan novia alguna de ellas ya, que ya va siendo hora. Y bueno, que está muy bien y que nos estamos pasando muy bien. Es mi primera vez. La sidra está muy rica, es un ambiente agradable, gente maja, Asturias, Madrid, Barcelona, todos los tipos. Soy de Villaviciosa y vengo siempre que puedo a las sidroquedadas, pues para ver a la gente de Asturias, para conocer gente nueva, para pasarlo bien, comer bien, beber sidra. Pues no es la primera vez que vengo a la sidroquedada, siempre vengo como una buena asturiana, es decir, se pierde bien, se come genial, escuchar las gaitas de vez en cuando, que viene genial porque echo de menos mi tierra, la verdad. Y nada, animo a todo el mundo que venga porque se come muy bien, está genial y no sé, todo genial, genial, genial. Se ve que la gente se lo pasa muy bien en esto de las sidroquedadas y la verdad que si algo nos ha llamado la atención es el poder de convocatoria que tiene la sidra. Es un vicio esto de sidroquedadas para los asturianos que vivimos en Madrid. Por ejemplo, la última sidroquedada, la anterior a la que vamos a ver dentro de unos minutos, batió el récord de asistencia. 457 personas reunidas en un mismo espacio compartiendo sidra. Impresionante. Luego vamos a conocer cuál es el ambiente de la próxima sidroquedada, la que nosotros, desde Conexión Asturias aquí en Madrid, hemos vivido. Que se organizan en Madrid. Cuéntanos. Pues nada, que cualquier ciudadano del mundo puede apuntarse, que no hace falta ser asturiano. Antes escuchamos a un venezolano, pero es que canarios, murcianos, asturianos, por supuesto madrileños, de todas las partes de España participan en esta fiesta donde la gente siempre se suelta. Y claro, al final siempre aparece la gaita y la Asturias patria querida. El requisito indispensable para participar, por supuesto, que te guste la sidra y todos los añadidos. Huevos cocidos, empanada, tortilla de patata, chorizos a la sidra. Por cierto, ni siquiera necesitas saber escanciar porque siempre hay un gentil asturiano que te enseña a ello. Y en esto nos convertimos en los mejores embajadores de la cultura asturiana. Os voy a presentar a Fernando Delgado. Él es el corazón, el alma mater de las sidroquedadas que llevan organizándose desde hace 8 años en Madrid. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ya con la fiesta iniciada y pues con toda la sidra ya preparada. Ya con las pilas puestas. ¿Sois conscientes de que los asturianos veteranos en la capital habéis acuñado el término sidroquedad? Sí, sidroquedar dice ser el arte de tomar sidra en Madrid, o como decimos nosotros, más allá de Pajares. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando esto y cómo surge la idea? Pues mira, empezamos hace casi 8 años y pues se nos ocurrió un poco pues en un entorno asturiano, una fiesta de asturianos en Madrid. Entonces dijimos, si aquí el alma de la fiesta es la sidra, y nos dimos cuenta de que en Madrid había mucha sed de sidra. Entonces bueno, pues dijimos, venga, vamos a empezar a quedar para tomar sidra, y así nació la sidroquedada, ya te digo, hace 8 años. Esta es la número 125. Son unas cuantas. Bueno, es la número 125 y además esta es la de los nostálgicos. Sí, porque esta, pues en jueves es como empezamos originalmente. Empezamos los jueves porque el viernes el asturiano nos íbamos, cogíamos el autobús o el coche y tirábamos para Asturias. Entonces el viernes no era buen día para quedar, quedábamos los jueves, y eso era antiguamente cuando las sidroquedadas eran minoritarias, éramos unos pocos los que quedamos. Eran minoritarias, pero tengo entendido, bueno, en esta más o menos como 100 personas. Y la de hace 2 meses alcanzó el récord. ¿Cuántas personas se juntaron a tomar sidra, Fernando? Pues el récord lo tenemos en una sala que hay en el Vicente Calderón,
estadio, en el Vicente Calderón, no en el césped, sino en un recinto, digamos, de hostelería, y ahí nos juntamos pues cerca de 600 personas. No está mal, 600 personas en torno a nuestra bebida más popular, en torno a la sidra. Bueno, todas estas personas que vemos ya están calentando motores con la sidra, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para acceder a un lugar como este? Pues aquí lo primero que hay que hacer es apuntarse por internet, porque toda esta gente viene por internet, y directamente cuando vienes aquí, pues bueno, procedemos a lo que llamamos el registro y te damos esto, que es el pasaporte sidrero. Pasaporte sidrero, con nombre, el día ya lo tenéis preparado, y con la ciudad de nacimiento. Claro, seguramente que haya un tanto de piquilla, ¿no? Con lo de soy de... Eso es, porque aquí pues eso, empezamos pues todos los asturianos, soy de Oviedo, soy de Gijón, soy de la Cuenca, pero después esto ya se ha exportado y ya pues viene gente, incluso pues eso, mucha gente internacional. Hoy por ejemplo viene gente de México, alguna vez ha venido japoneses, asiáticos, americanos, vienen de todos los países, entonces también eso pues sirve para reconocer a la gente y bueno, y servir un poco para romper el hielo, digamos, porque la sidra es una bebida sociable. Romper el hielo, bueno, yo creo que tú vienes a una sidroquedada y casi que sales prometida, ¿no? Sí, la verdad es que además tenemos ya, digamos, algún caso de matrimonios y de niños, digamos, pues provenientes un poco de la sidroquedada, porque aquí la gente viene a tomar sidra, a aprender a escanciar sidra, cosa que en Madrid es complicado, a tomar sidra enfriada en agua con hielo, como debe ser, no de nevera como en Madrid, por ejemplo, nos ponen la sidra, y para poder tomar sidra a esgalla, como decimos, y no tener que preocuparse de andar pidiendo al camarero que te la eche, y aquí el propio asturiano es el que sirve de anfitrión, de buen embajador de nuestra cultura, entonces pues, todo el mundo viene a aprender a echar culines. Fernando, ¿cuántos litros de sidra se van a consumir esta noche en este lugar? Pues esta noche, mira, unas 150 personas que vendrán, pues aproximadamente unas 400 botellas, porque en Madrid, mira, estamos gastando, para hacerse una idea, unas 25.000, 30.000 litros de sidra al año, sidra de Trabanco que nos manda directamente desde la bandera, desde Gijón, para que tengamos la mejor sidra aquí en Madrid. Pues nosotros los de Conexión Asturias en Madrid también vamos a contribuir, vamos a poner nuestro granito de arena en esta gran quedada sidrera, disfrutando del primer culín de sidra que escancia Fernando Delgado. Y ya me están diciendo aquí en plató que cuando nos invitas a una sidroquedada. Bueno, a ver, ¿queréis saber el precio de la sidroquedada? No sé si lo dijo Fernando en el reportaje. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois más o menos? Calculo unos 100. Bueno, venga, os invitaré, tendré que rascarme un poco el bolsillo. Bueno, pero por 20 euros, María, tú imagínate, todo lo que podemos comer, bueno, creo que se veía en el reportaje que hay una buena representación de toda la gastronomía asturiana y luego se puede beber muchísimos litros de sidra entre todos, claro. Esto es una fiesta compartida, una fiesta, como decía antes, para socializar, María, y muy pero que muy divertida. Por supuesto hay que destacar lo del tema del ligoteo, porque yo eso lo vi en esta sidroquedada. Allí la gente... Yo precisamente no ligué, porque yo cuando trabajo no ligo, María. Voy con mi cámara, con Joseph, y nada, los dos nos tenemos el uno al otro. No tenemos posibilidad de ligar, aunque no te digo yo que ganas a veces paso. Pero la gente... Bueno, ya sabes que con la sidra enseguida nos podemos todos muy contentos. Pero la gente sí que liga, de verdad. Bueno, lo habéis visto en las imágenes, que la gente está encantada. ¿Tienes ganas de venir a alguna sidroquedada, María? Sí, hombre, yo nunca fui a ninguna. Yo por probar, claro que sí. Yo pensé que tú, que eres una buena asturiana y que te gusta tanto la sidra, que ya habías participado por aquí, por Madrid, en alguna. Pues mira, el viernes que viene, viernes 22, puedes acercarte por Madrid, que es lo que llevo ya pidiéndote desde hace varias semanas, desde hace meses. Todavía no te vemos por aquí. Que no puedes aguantarte una semana, María. Mañana se va a organizar aquí en la capital una ribeiroquedada, que no es otra cosa que sustituir la sidra por el ribeiro, ¿vale? No es asturiano, pero es que me cuentan los asturianos que están aquí en Madrid que al parecer nos estamos haciendo con las tierras gallegas y que, bueno, pues mañana ribeiras galla y productos galegos. Bueno, pues tengo que pensar ahora cuál voy. Lía, gracias, nos vemos después. Luego volvemos. Venga, hasta ahora.